Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, doctores. Bueno, la semana pasada hablamos sobre los tumores que afectan al riñón, a la vía urinaria, y si hablamos de los tumores de la vejiga, también deben tener presente de que así como se presenta un tumor de vejiga que afecta el epitelio, el urotelio de la vejiga, como hemos mencionado, siempre es de inicio superficial. De igual manera pueden afectarse el uréter, la pelvis o los cálices. Los tumores de pelvis renal son de la misma estirpe que el carcinoma de senos recticionales que afecta a la vejiga. Una de las teorías muy fuertes que hablan del desarrollo de un tumor de la pelvis renal es de las infecciones crónicas que han tenido los pacientes. Y lógicamente que aquí sí se aplica el asunto de que afecta el paciente, los tumores de pelvis afectan siempre el 90% más de los pacientes que han tenido el tumor de pelvis, que es menos frecuente que el tumor de vejiga, se presenta en adultos mayores 70, 75 años, 80 años o más. Los tumores de ureter también pueden aparecer y ahí siempre viene la duda y el origen, de dónde si salió, si descendió las células tumorales de la pelvis y se quedaron en el ureter, o si hay en la vejiga, si subió el tumor al ureter. Y lógicamente que hay pacientes que llegan totalmente infiltrados de un tumor de vejiga, un tumor de ureter, y a veces el riñón, por ejemplo, hemos tenido el año pasado una paciente que tuvo una gran hidronefrosis por cálculo y se bloqueó el riñón y se la vio en el año 2018, le dijimos hay que sacar ese riñón porque está hidronefrótico y es terminal, significa que no hay futuro, no funciona, es más que nada una hidronefrosis. Pero la paciente no aceptó, no, que le da temor la cirugía y había consultado por ahí a otras personas, y le ha dicho que se quede así, entonces se quedó con una hidronefrosis permanente. Entonces debutó un diciembre del 20, noviembre, debutó con una hematuria catastrófica, terrible, que anemizó. Entonces, cuando nos dimos cuenta, había un tumor en la vejiga y tenía bloqueado el ureter del lado de la hidronefrosis. Bueno, se hizo una gran biopsia y se vio que estaba infiltrada, ya dejó de ser superficial y se hizo profundo, y se le hizo una tomografía, porque se perdió desde noviembre y se hizo una tomografía después de la hematuria y la biopsia se perdió. Luego vino otra vez sangrando y se hizo una nueva tomografía y el ureter que estaba hidronefrótico, había una ureter hidronefrosis, se veía una imagen de sustracciones. Se hizo unas diferentes pruebas. Bueno, en conclusión, la paciente tenía un tumor en todo el ureter, infiltraba el meato, infiltraba la vejiga, entonces se le tuvo que hacer una nefroureterectomía parcial. Entonces se quedó con un solo riñón y se le hizo una ureterostomía. Claro, pero felizmente son escasas la presentación, escasos estos pacientes que tienen tan seriedad, tanta infiltración a nivel de la vía urinaria, pero se presentan esporádicamente y la paciente en mención tiene 74 años de edad. Vamos a hablar ahora de una patología que siempre la van a escuchar. Siempre van a ser interrogados o preguntados
por su entorno familiar de adulto mayor las enfermedades de la próstata. Todavía en Latinoamérica está el desconocimiento de las patologías que afectan la próstata, todavía no está bien claro. A veces creo yo que ni nosotros los mismos médicos, porque dejamos de no no somos, no tenemos conceptos muy claros de las patologías que afectan a la próstata. La glándula prostática es un órgano natural que tenemos todos los varones y ya vamos a hablar con detalle al respecto. Pero cuando se enferma la próstata puede causar dificultad en el vaciado vesical y puede ser causa de retención de orinas, aguda de orinas. Entonces, hay algunos factores que pueden provocar retención aguda de orinas. Todo depende de la edad cuando la presenta. Por ejemplo, un paciente tiene una expulsión espontánea de un cálculo, es posible que se quede en el cuello de la vejiga y no puede orinar. El paciente tiene 25, 30 años, se obstruyó. El paciente es el cálculo, congestionó o es muy grande o se quedó en el cuello de la vejiga enclavado, entonces el paciente no podrá miccionar y habrá que colocarle un catéter. Eso es lo más frecuente en hombres jóvenes. También puede haber un accidente, eso ya es algo más serio. Puede haber lesión de la pelvis ósea y se va a lesionar la uretra. Puede haber un trauma porque se cayó de la bicicleta y se golpeó el periné, se origina un hematoma, el paciente no puede orinar. Puede un accidente, se puede lesionar la uretra, se puede haber lesiones óseas de la pelvis ósea y se lesiona la uretra. Ya pronto haremos rápido unas ideas, unos datos concretos sobre el trauma de la uretra, que es una lesión muy seria que sufre el varón y dependiendo de la seriedad de las lesiones, es un dolor de cabeza aquí y en el mundo entero la reconstrucción, la solución de una lesión uretral complicada. Y una de las causas también en el adulto mayor de la dificultad del vaciado de la vejiga o de una retención aguda de orina es el crecimiento de la glándula prostática, que como está indicado en la diapositiva es una hiperplasia de próstata. Hiperplasia es el término de patología que es la glándula que crece, son las mismas glándulas que aumentan de tamaño y se acumulan y llegan a tener mucho volumen o a crecer en determinados sitios de la anatomía no natural que impiden que entonces el flujo urinario salga en forma espontánea y satisfactoria. Mire, aquí en esta diapositiva usted puede ver la anatomía normal del cuello de la vejiga, ahí está la glándula prostática. Entonces, habíamos mencionado al inicio de las charlas que la uretra masculina tiene una serie de glándulas que defienden el ingreso de bacteriano, que ayudan a que el tracto urinario esté sano, lubricado, desde que la glándula prostática nace con el varón y empieza a desarrollarse cuando se inicia la pubertad. Entonces, debe quedar bien claro que la próstata
es una glándula hormonodependiente de la testosterona, de los andrógenos. Esa próstata, esa glándula, necesita de la hormona masculina para estar sana, para estar produciendo lo que produce, porque la glándula prostática es un pequeño pero gran laboratorio. Es un gran laboratorio que tenemos nosotros. Aparte de eso, es el órgano diana de la vida sexual masculina. Entonces, ella debe estar siempre bien cuidada. Normalmente, el ser humano masculino, un buen grupo sabrá que lo que tienen ahí, otros ni saben, simplemente viven, es parte de la anatomía, es parte de la fisiología del ser humano en el sentido de las funciones que cumple la próstata, pero a veces se enferma y puede haber desde una infección, puede ser aguda o puede ser crónica, puede haber un crecimiento benigno exagerado, que eso es lo que llamamos hiperplasia de próstata, y también puede haber desarrollar un cáncer de próstata. Entonces, la glándula prostática se inicia a desarrollar con la pubertad, con los cambios normales que se inicia en el varón cuando tiene 12, 13, 14 años en adelante. La glándula empieza a madurar, a crecer y a producir una serie de elementos que son básicos y necesarios para la actividad sexual, para la supervivencia y nutrición de los espermatozoides. Como he dicho, esa glándula pequeña es un gran laboratorio. Y volviendo a la imagen, ustedes pueden ver que está la próstata alrededor de la uretra, es decir, la uretra es rodeada por la glándula prostática, ese es el segmento de la uretra prostática. También ustedes pueden ver un diafragma urogenital, que ese es el músculo que nos permite ser continentes, si nos permite que nosotros no expulsemos la orina involuntariamente, no tengamos una incontinencia, somos continentes porque se contrae el cuello de la vejiga y se contrae el esfínter externo, donde están unas pequeñas glándulas que llaman glándulas de Cooper. Esa es una idea de la glándula. Ahora, la próstata cumple una función desde que inicia la pubertad y en el 80% de los varones del mundo occidental, nosotros somos del mundo occidental, van a presentar, el 80% van a presentar molestias en la próstata. ¿Cuáles son las molestias? Va a empezar a crecer en forma exagerada la glándula prostática. Nuestra población en América Latina, en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, somos la raza mestiza. En Norteamérica también fue colonizada, migraron a su tierra europeos y entonces los europeos tienen en sus genomas, en su genética, tienen la posibilidad de desarrollar patologías de la próstata más que en los hombres de Oriente, más que en los hombres nativos, por ejemplo, en nuestro medio. En nuestro medio, dependiendo de la zona, hay mucha gente
de diferentes zonas que el mestizaje ha sido menor. Esas personas no padecen de un crecimiento de próstata, pero a los que somos mestizos, que hemos nacido en una población mestiza en las ciudades, vamos a padecer de un crecimiento de próstata. Vamos a presentar una hiperplasia de próstata o vamos a desarrollar un cáncer de próstata. Todavía no hay cómo evitar ni controlar esta situación. Entonces, los doctores presentes tendrán que valorar a sus señores padres, a sus abuelos, a sus tíos, a su señor suegro, si tienen legalmente una unión, un suegro, lo que sea. Entonces, tienen que saber que puede que en algún momento ellos presenten molestias molestias urinarias causadas por un crecimiento exagerado de la glándula prostática. Como hemos dicho que es hormono dependiente, una de las teorías es que la próstata en el hombre, así como en la mujer, presenta una menopausia. En el hombre presenta un descenso de nuestras hormonas masculinas. Conforme el adulto pasa una década de la vida entre 50, 60 o más años. Y como hemos dicho que es hormono dependiente, nosotros en América Latina somos una cultura machista. Entonces no vamos a decir que vamos a vivir una andropausia. Entonces decimos que acá decimos nosotros que hay un bache. Hay un bache hormonal que luego se compensa. Entonces, esa interrupción, ese bache del influjo hormonal que se detiene o disminuye, hace que la glándula prostática crezca. Y si llega a crecer, puede tener molestias. Eso es lo que ocurre en el mundo occidental. Lo que se ha notado en la actualidad es que el crecimiento todavía no está establecido porque hay la diferencia de la presentación del problema. Es decir, hay pacientes a los 55, 60 años tienen un crecimiento exagerado de próstata que no va a mejorar con medicación y tiene que ser intervenido quirúrgicamente o aplicar algún método para poder que el paciente pueda tener una micción satisfactoria. Todavía no está seguro cómo es que en unos tiene 80 años y no les crece demasiado. Ese es el 20% que hemos dicho que no padecen de neoplasia prostática, pero el resto sí presenta. Y lo que fluctúa es en diferentes edades. Todavía no hay una regla sobre la glándula prostática, doctores, se sigue estudiando, se sigue investigando y siempre van cambiando o reforzando o apareciendo unos datos que se obtienen de investigación de la glándula prostática. Se ven ustedes que todo evento académico, toda reunión académica, científica, así sea de un simposio, un congreso local de un país, un congreso latinoamericano, un congreso europeo, norteamericano, mundial, las enfermedades de la próstata ocupan muchas veces un día entero de ese evento científico. ¿Por qué? Porque está siempre en constante revisión y todavía va a seguir apareciendo muchos datos de la glándula. Por eso digo, es un órgano que es el órgano diana nuestro. Es el órgano muy, muy importante del varón. Entonces, esta glándula prostática, que es un gran laboratorio, bueno, esto es lo que hablando de epidemiología, ¿no? Pero que ya hemos dicho que es más frecuente ahora. Normalmente deben recordar una cosita, déjenme retroceder para que, aquí está. Acuérdense siempre esa anatomía.
Ese dibujo es de la uretra normal. Nosotros la comparamos de manera grosera con un embudo. Pregunte usted a su mamita o alguien cómo es un embudo, pero así es la vejiga, la parte ancha del embudo y el tubito. Entonces, normalmente el acto misional, vuelvo a repetir, es satisfactorio, espontáneo, y usted lo ejerce desde que ya aprende a orinar solo, ya no usa pañal. Así es algo fisiológico, natural. Pero en algún momento, conforme el adulto se hace mayor, es posible que vaya la glándula que está compuesta. Ahora, la glándula prostática no es una gelatina, no. Como el término es glándula, la glándula prostática tiene tejido, el estroma son las glándulas, y hay un tejido conectivo que la reviste, que es como una cápsula. Comparémosla como una mandarina, este fruto que tenemos nosotros, así, una fruta así, que tiene una envoltura como que es la cáscara y tiene lo de adentro que está formado por pequeños hojuelas así. Entonces, en la glándula prostática se produce una serie de elementos. Mire, ahí se le producen minerales como el zinc. Hay unas células inmunológicas, mecanismos de defensa. Hay el ácido prostático que se produce, que es el licor prostático. Esa esencia del licor prostático contribuye en el 40 a 50% del volumen de eyaculado que usted emite en una eyaculación. Es decir, parte del semen es casi el 50% del volumen seminal está dado por la glándula prostática. Como deben estar entendiendo que este licor prostático, esta esencia prostática, es necesario para que los espermatozoides hagan bingo, lleguen a su función. Los espermatozoides es como ahorita vamos a comparándolo con los ciclistas acá en Francia, que van en una carrera ciclística, sale un pelotón y tienen que llegar a la meta. Bueno, los espermatozoides salen por eyaculación, y si estamos hablando de que el semen es el vehículo para la fecundación, los espermatozoides necesitan estar bien nutridos, necesitan tener calorías. Yo le comparo en forma un poco grosera, pero para que entiendan. En la maratón van ahí, si van a carrera, le van dando que tomen un Gatorade, para el agua, ¿verdad? O electrolitos. Bueno, acá, cuando los espermatozoides salen de los testículos y van por el conducto de frente, tienen que pasar y recibir el Gatorade en las vesículas seminales, pasan por la próstata, cuando va por la próstata y se junta el conducto de vesículas seminales con la próstata, ahí van a resolver el Gatorade, calorías. Para poder nutrirse, necesitan alimento para mantenerse bien los espermatozoides, que son los elementos figurados que salen del parénquima testicular y van a ir por el deferente hasta llegar a vesículas seminales, próstata, y va a haber la emisión seminal. Como ustedes pueden comprender, es necesario que la glándula prostática esté sana para que la emisión del semen sea perfecta, el semen sea sano, y lógicamente la próstata es
parte de la actividad durante el intercurso sexual, es decir, la actividad sexual en sí. Conforme avance el tiempo, la glándula puede llegar a crecer y esa glándula va a entorpecer por volumen la salida de la orina a través de la uretra. Va a ocupar espacio. Y aparte de eso, la vejiga se va haciendo mayor. La vejiga, el ser humano adulto comienza a envejecer y el envejecimiento, doctores, es en todo el organismo. Es la naturaleza propia de la persona. Se le empieza la vejiga también a alterarse. Y por eso va a contribuir a que la vejiga no se contraiga bien, o sea, puede volver a ser una vejiga irritable. Entonces, aquí en esta diapositiva pueden comprender que ahí están todas las edades dibujadas. Cuando un niño va creciendo, se hace joven, adulto mayor, adulto hasta de mayor edad. Entonces, es muy importante recordar que hay cambios epiteliales, hay cambios por el sistema nervioso en el asunto del llenado vesical y del vaciado vesical, que pueden contribuir sumando el problema de la obstrucción prostática para que el paciente tenga dificultades en el vaciado miccional de la vejiga. Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestra comunidad? Hoy, a ver, el viernes pasado ingresamos a un paciente porque presentó hematuria, un sangrado. Lo trae el familiar y dice que de hace 6 meses atrás ha empezado a que, primero dice que no alcanzaba a ir al baño, entonces se mojaba. Y después ya se le salía, y caminaba y goteaba, y que no le sale bien la orina. Entonces, ¿qué es lo que hace? La comunidad le colocó protectores, y sí le colocó pañal, como se dice, ¿no? Claro, ahí la empresa que hace los pañales está feliz. Cómprele un paquete de pañales y comienza el paciente, el adulto, a vivir con pañal. Y entonces ha ido, según la hija del paciente, que tiene 78 años, ha ido a un centro gerontológico y le han dicho, una doctora que lo ha visto, que es propio de la edad, propio de la edad, que sí, que nosotros cuando lleguemos a esa edad vamos a hacer orinones, vamos a hacer, disculpen, vamos a hacer meones. Entonces, en nuestra comunidad, adulto mayor igual meón. Está equivocado. Están equivocados todos totalmente, doctores. Esa conformidad o ese criterio se pasa por la oralidad del mundo, la transmisión de los familiares que le transmite a los. Entonces, ahorita usted escucha eso, bueno, usted como médico ya no va a aceptar, me supongo, ¿no? Pero si una médica le dice al paciente mayor que es normal que se escape la orina porque tiene 78 años, por favor, doctores. Entonces, el paciente llega con una pseudoincontinencia, sí, porque es que no logra aguantarse, se le sale. Es que en este caso el señor está presentando una incontinencia que se llama por rebosamiento. Como no puede dirigir su chorro porque no le sale el chorro miccional, se escurre y gotea. Entonces es una pseudoincontinencia porque él tiene bien su cerebro, su sistema nervioso, para pensar que la incontinencia urinaria es una pérdida involuntaria. Involuntaria. No puede controlarse el escape. Esa es la incontinencia verdadera. Pérdida involuntaria de la orina. Porque usted tiene voluntad. Si usted tiene, los doctores presentes, tiene ganas de orinar, puede inhibirse por un tiempo, un control.
Pero cuando es una pérdida involuntaria, hablamos de una incontinencia, que hay que ver si es verdadera o no es verdadera. Bueno, en el adulto mayor, el paciente viene con una pseudoincontinencia y pálido, dice que ha orinado sangre. Hemos dicho, nadie tiene que orinar sangre. Ingresa, se lo examina. Bueno, el paciente que estoy mencionando es un caso excepcional en el sentido de presentación. Es el caso que quizás ustedes nunca más en su vida lo vuelvan a escuchar o oír, pero penosamente se ha presentado. Este paciente tiene posiblemente un tumor de uretra o primario, o tiene un tumor de próstata y un tumor de uretra secundario, o lo contrario. ¿Por qué? Porque el paciente tiene, no es cáncer de pene, tiene todo el pene obstruido, la uretra dura, con una tumoración, con una gran circulación. El rastreo ecográfico del pene nos muestra una gran circulación de los cuerpos cavernosos, sí, demasiado flujo, y la luz, lo que llamamos luz, es el canal, no permite pasar ni una sondita, solamente gotea, así que pasará una sonda muy finita, 8 French, no normal, pues un hombre puede pasar 16, 18, 20 o 22 French. Estamos hablando un muy finito, como la mina de un esferográfico. Hay sonda de ese diámetro, entonces no lo hemos manipulado para no sangrar, estamos haciendo la evaluación y sigue todavía acompañando. Se le han pedido exámenes y demás, pero no puede usted aceptar que se justifique la alteración del acto misional con la edad, como que eso es algo natural. Lógico está que con la edad van a presentarse molestias de tipo, por ejemplo, cerebrales. ¿En qué sentido? Le dio por un no control de la presión, le dio un accidente cerebrovascular. Esa persona puede tener una isquemia transitoria de un segmento, o puedes quedarse el paciente definitivamente con una hemiplejía o por una paraplejía. Es decir, ya es un problema neurológico donde está justificado. El problema neurológico ha alterado toda la conducción que tiene que ver con el desarrollo del acto misional, porque hemos dicho que el acto misional es perfecto, con una coordinación de los órganos como el reservorio y la uretra, ¿verdad? Es una coordinación excelente, orgánica, con las partes neurológicas. Tenemos nosotros un centro de la micción, ¿no verdad? Entre la L5 y S1, y ahí tenemos toda la cadena, la transmisión medular y el centro de emisión en el cerebro. Entonces, si algo de eso falla, viene un trastorno en la micción, que está espléndidamente coordinado todavía en todos los presentes, y lo que estamos, el que habla y ustedes y el resto de todas personas. Pero cuando hay una alteración en alguna de estas partes, el acto misional deja de ser satisfactorio y se torne en un problema, en una afectación que perjudica la vida del paciente. Entonces, si comienza a crecer la próstata, el paciente va a tener dificultad en el vaciado, y todo varón conoce su chorro miccional. Todo varón sabe que cuando usted micciona con vejiga llena, realiza una parábola. No le voy a poder explicar qué es la parábola, pero es que supuestamente que usted orina, la orina se impulsa con el músculo de la vejiga, se abre el esfínter externo, se abre el esfínter interno y el chorro sale y forma una curvatura. Es como cuando usted todavía por ahí hemos visto alguna mamita de diferente edad, o alguna abuelita que el niño quiere miccionar y se para ahí en la calle, no le importa si está público o no es público, entonces el niño le bajan sus pantaloncitos y le dice a la abuelita, orina, orina,
Entonces el niño coge su pene y empieza a orinar y a veces empieza a jugar con su pene y empieza así, como una margarita, así. Entonces usted ve que la orina del niño sube y baja. Esa es la parábola. Y los doctores que están presentes también en la clase, cuando tienen muchas ganas, y todo varón conoce su chorro misional, hombres y mujeres, natural. El adulto mayor, si empieza a crecer la próstata, a obstruir especialmente el crecimiento, ¿sí? Ocurre en la línea media, es decir, va a crecer hacia el embudo del interior del tubo del embudo, es decir, la uretra, comienza a crecer y va a bloquear. Y si se añade un problema, supongamos el paciente tiene 75 años, se añade un problema de su vejiga, que ya no tiene la misma funcionalidad porque ya son 75 años de vida. Entonces el vaciado no va a ser muy satisfactorio. Comienza a haber residuo urinario. Y hemos dicho que normalmente residuo urinario no debe haber. Entonces, el acto misional, la micción, está bien regulada, sistema nervioso, la orden, se relaja el cuello de la vejiga y usted puede orinar, tanto varón como mujer. Ahora, en nuestra comunidad, en nuestro país, el orinar en vía pública o en cualquier lugar público todavía está presente. Penosamente, en esta ciudad, nuestra querida ciudad, es una letrina pública. Donde quiera el varón se detiene y orina. Ya está eso más que comprobado penosamente, porque no es sancionado. Si usted si usted hace este acto, por ejemplo, en la Gran Manzana, y lo ve la policía, estamos hablando de Nueva York, ¿no? Si usted orina y lo ve la policía, usted tiene que pagar una multa de $140 por haber mencionado en la área pública. Si usted hace lo mismo en una de las ciudades o alguna zona urbana en Alemania, 104 euros de multa. Pero ellos no solamente le van a multar, sino que le van a detener en una comisaría, le van a detener, no va a la cárcel como delincuente, no. Usted está retenido por un acto de insalubridad 24 horas. Y el agravante, le comunican como usted, usted lo cogieron, a la persona la cogieron el día laborable, el día lunes, hoy lunes lo cogieron orinando en la calle. Usted mañana no puede ir a trabajar porque va a estar detenido 24 horas. Entonces, le mandan un comunicado, en este caso ha de ser por WhatsApp. El señor Ega, hablando del personal, el señor Ega está detenido por un acto ante la decencia y la insalubridad. Entonces, sí que por haberme orinado en la calle estoy detenido. Entonces, eso se va a su trabajo y se hace público. Entonces, con esas medidas un poco coercitivas, nadie quiere vivir esta situación, porque está prohibido, el acto misional en vía pública es multado. Lógicamente, usted dirá, si lo ven, lógico, pero es que está descrito y si ha ocurrido, entonces se abstiene la gente y tiene que buscar el sitio donde debe miccionar. Penosamente, en nuestras ciudades, en la parte de planificación urbana, no existen los baños públicos como deberían existir o como si nos ponemos a comparar en otras ciudades, en otros países del mundo. Entonces,
Aquí el varón, si quiere hacer pipí de día o de noche, se arrima a la calle. Si tiene carro el doctor y no aguanta, se arrima el carro a la vereda, abre la puerta del carro, como que va a arreglar alguna cosa y pipí. Entonces usted lo que tiene que mirar es el suelo. Ahí ya se está dejando las orinas en la calle. Por favor, doctor, no me van a decir que no es así, porque está más que comprobado que así es. Algún día, ojalá aprendamos a ser más educados o comprender que el acto misional debe ser realizado en un baño, en un cuarto que es el servicio higiénico. Entonces, usted no puede Aló, disculpen. Hola. Bueno, mire, estoy hablando sobre el acto misional. Cuando está crecida la próstata, ¿me escuchan? Sí, doctor, lo Ya. escuchamos. Cuando está crecida la próstata, el paciente va a tener residuo y puede formar cálculos. Si se forma cálculo es porque ha habido residuo. Si el paciente tiene orina guardada, puede haber infecciones urinarias. Sí, en esta situación de la próstata, doctores, no puedo yo en una clase hacerlos que comprendan todo, pero en el asunto del crecimiento de la próstata hay una fase de compensación y hay una fase de descompensación. La fase de compensación es cuando el paciente le comienza a crecer la próstata y ya no sale todo el chorro, entonces el organismo le dice, le da ganas a usted más, como va a haber residuo, le da ganas más frecuentemente de orinar, porque el paciente micciona, pero se queda un poco. Entonces, sus riñones también. Usted produce orina, se vuelve a acumular orina, le da ganas otra vez de orinar. Y así sucesivamente. Entonces, el paciente puede que al principio, como sale la orina, no se preocupa, pero dependiendo de cada persona, dice, ¿qué me pasa? Que ahora me da ganas de orinar más frecuentemente. Eso es una fase de que está tratando de compensarse. Y ocurre lo mismo de noche. El paciente dice, yo no me le... Normalmente, dependiendo sus hábitos, normalmente la persona joven no se levanta a miccionar por la noche. Por ejemplo, los doctores se acuestan a dormir a las 11 de la noche, el viernes. Peor ahora que no tienen clase, entonces el sábado, bueno, como son estudiantes de medicina, no laboran, la mamita les hace todo, no hay problema, ¿no? Entonces el sábado se levantan a las 10 de la mañana, a las 11, y han dormido casi 10 horas y no se han levantado a orinar. Estamos hablando de los doctores que están aquí presentes. Solo se le tienen que levantar antes si es que han ingerido, bueno, ahora es menos seguramente, porque por la cuestión del COVID hay menos reuniones sociales, hay menos consumo, supuestamente menos consumo de alcohol, pero si ingiere un poco de alcohol, hablando de un fin de semana, un viernes, un sábado, entonces el alcohol también hace producir mayor orina. Entonces tiene que levantarse a orinar una vez, dos veces y vuelve a dormir. Pero habitualmente el sueño es normal y se va a levantar por la mañana. El paciente que empieza a tener, que ya tiene un crecimiento y empieza a crecer la próstata, a veces tiene que levantarse una vez, dos veces y dices, ahora me estoy levantando dos veces,
Y entonces algunos justifican, ah, es porque ya tengo 55, que así mismo es. No, no es así mismo. Simplemente su vejiga se está defendiendo porque tiene que vaciarla, porque la próstata, la glándula que está creciendo, impide que el chorro miccional sea como antes lo fue y disminuye de calibre. Entonces ya va a haber una fase de compensación, pero llega un momento después de, esto es un proceso lento, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, llega un momento en que se va a descompensar, entonces le da una polaquiuria, sí, orina cada rato, otras veces se irrita, o si no, llega un momento en que se tiene que levantar 4 o 5 veces de noche. Es decir, su calidad de vida la calidad de vida del paciente se va a alterar porque dice, doctor, no puedo dormir, me da ganas de orinar. Otras veces los pacientes son traídos por su compañera, que le dice, doctor, él está enfermo, y ha averiguado por la vecindad, con el cuñado, con los amigos contemporáneos. Dice, doctor, una vez nos dice la señora, la compañera, dice, doctor, tengo ya 5 años que no duermo bien. ¿Cómo? ¿Por qué no duerme bien? Doctor, cada vez que el compañero se levanta a orinar, la llama, le dice su nombre. Pondremos que, Lupita, Lupita, ¿qué quiere? Se fue a orinar el señor. Son 5 años y dice que no la deja dormir. Yo quiero que resuelva esto porque yo quiero descansar como antes, que yo dormía y no me levantaba para nada. Pero el señor que tiene un problema en el vaciado vesical, todas las mañanas, todos los días, porque seguramente puede ser que el baño esté fuera de la habitación, seguramente tiene que prender la luz. Mire cómo altera la calidad de vida, en este caso, de la pareja, del hombre adulto mayor con su compañera, solamente porque el hábito o la rutina del acto misional, que como hemos dicho debe ser satisfactorio, se ve alterado porque el paciente tiene un crecimiento exagerado de la próstata. Llega un momento en que por alguna razón se puede congestionar tanto que hay retención aguda de orinas. En otros casos, cuando hay una descompensación, el paciente comienza a un goteo. El paciente dice que orina, se sacude el miembro y dice que ya camina unos minutos, otra vez a orinar, vuelve otra vez a orinar y no alcanza y se sale la orina. Entonces, entonces hay una alteración en el acto misional en el paciente que puede presentar ya un crecimiento exagerado con un gran residuo de orinas. Por eso todo ese listado ponemos, el paciente puede llegar hasta un cuadro de insuficiencia renal aguda obstructiva, porque no vacía tanto, no vacía lo adecuado, puede haber retención incompleta guardada, y si hay una presión, siempre en la vejiga hay un residuo constante. Al existir un residuo constante, sus riñones empiezan a sufrir porque no puede llegar la orina en forma satisfactoria a través del uréter a la vejiga. Entonces el paciente a veces debuta con insuficiencia renal, la creatinina le sube a 4, 5, 6. ¿Y qué pasó? No es que sus riñones están mal, es que hemos dicho también al inicio de la charla que la vía urinaria trabaja a base de presiones de agua. Comienza a llenarse la pelvis, el uréter no desfoga y va a haber una retención incompleta que puede afectar los riñones y causar insuficiencia renal aguda. Entonces, cuando el paciente llega de donde usted y tiene una retención, usted le va a colocar, a veces es necesario colocarle una sonda como está en la foto.
Esa es una sonda, un catéter Foley. Foley fue el diseñador de esta sonda con la válvula. Entonces, usted ve en esa foto que está un baloncito que es que se llena con solución salina, porque ese es el balón de retención que queda en la vejiga para que la sonda no se escurra, no se salga libremente por la uretra. Entonces usted le va a colocar una sonda. Y ahí, ahora que hablamos de sonda, les sugiero siempre, a veces el paciente llega a la emergencia de día o de noche, dependiendo a qué momentos, cuando ya no soporte y va a pedir que lo atiendan, usted le dice está con un globo vesical. El término globo vesical es que usted va a notar el hipogastrio, la elevación del hipogastrio, está con orina guardada ahí, y usted dice, debo colocarle una sonda. La manda a comprar porque después de que no esté donde usted esté elaborando, no haya la mano, entonces le coloca una sonda. Nosotros sugerimos que al colocar la sonda, no le diga, lo que quiero decir es que le diga al paciente que se quede con la sonda unos días, que déjela permanente unos días. ¿Para qué? Para que se descongestione la glándula prostática, el cuello y la vejiga. Y entonces, al retirarla, es posible el paciente pueda volver a miccionar, no como antes, pero sí eliminar un poco la orina para no depender de la sonda. A veces ustedes no hacen esto, sino que le colocan la sonda o usan otra clase de sonda, le vacían la vejiga. Le vacían la vejiga, así que le sacan ahí, a veces sale 1000, 1200, 1500. Y hemos hablado cuánto es la capacidad normal, aproximadamente, no matemáticas, de que usted tenga deseo. Entonces usted puede tener deseo con 150, 130, con 200 ml. Entonces, si ya tiene 500, la persona está desesperada porque dice, doctor, yo puedo orinar. Y lo ideal sería que usted le coloque la sonda temporalmente unos 4 o 5 días y después lo cita a su consultorio o dependiendo por qué clase, donde usted está laborando, y le dice, lo cita para cuando está usted de guardia, si es un paciente de institución, si es un paciente privado, pero pues haga bien las cosas. Bueno, yo lo que le estoy haciendo es, le sugiero, usted le saca a los 5 o 6 días la sonda y ya le tiene usted que sugerir la evaluación, porque la retención de orina o la obstrucción urinaria aguda tiene que tener una justificación. Debe aclarar la causa y dar el tratamiento o sugerir el tratamiento adecuado a corto o largo plazo. Usted tiene que hacer las cosas en forma ordenada. No tiene que remitirlo al urólogo. Por eso no todos tenemos, a nosotros no somos muy apreciados cuando el paciente mayor tiene problema de la próstata, porque en la comunidad tienen un concepto equivocado del urólogo. El paciente, la comunidad masculina cree que cada vez que uno ve a un paciente, le dice agáchese para hacerle un tacto rectal. Así de franco tengo que ser con ustedes, pero nosotros no hacemos el tacto rectal de inmediato. A veces lo hacemos después de 2 o 3 citas si es que es necesario. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una evaluación que ya les voy a mencionar para ver qué está ocurriendo en ese paciente y cuál es el diagnóstico. Porque la retención aguda de orina, si hablamos de que va con retención, puede ser causada, bueno, por la hiperplasia prostática. Estamos hablando ya del grupo de personas. Si va un doctor que se le obstruyó la vía, es posible un cálculo de los que están médicos jóvenes presentes. Pero si va un 60 años y viene la entrevista y el diálogo, entonces suponemos que una retención lo tiene que examinar, lo tiene que tocar. El paciente que he mencionado que llegó
el viernes con una pseudoincontinencia, en emergencia no lo tocaron. Ah, dice, ha orinado sangre, hay que ver si se le puede poner sonda. Y le quisieron poner sonda y no intentaron. Entonces dijeron, sí, hay que llamar nomás a urología. Como la nieta trabajó acá, ella me ubicó. Yo lo primero lo que saber, cuénteme qué pasa. No, que ya hace 6 meses se le sale, que los pañales y todo esto, vamos a examinar. Lo examino. Tiene un problema, todo su cuerpo peniano es indurado. Le hago un tacto rectal, está duro, sí que ahí hay un cáncer de próstata o un cáncer de uretra metastásico, es un paciente que está en investigación. Entonces, si el paciente llega con una retención de orina, usted tiene que ver cuál fue la causa, un cálculo enclavado. Si no ha tenido un accidente, no es traumático. Y por la historia previa, la historia clínica, a este paciente que tiene una próstata crecida, en un cuadro agudo, colóquele la sonda 4 o 5 días y lo cita después. Y le tiene que dar, lo tiene que dar algún antiséptico urinario porque siempre es un cuerpo extraño. Ahora, el colocar la sonda es un acto que debe ser bien hecho con todas las normas de aseo. No se debe minimizar el colocar un catéter. Últimamente estamos recibiendo pacientes que son manipulados, es decir, son instrumentados en las emergencias y presentan uretrorragia, es decir, sangran por la uretra. No tiene por qué sangrar por la uretra. Tiene que haber un aseo natural de los genitales, tiene que tener la sonda apropiada y tiene que ser lubricada. La sonda tiene que tener lubricación, no puede la sonda colocarse, eso es un látex, no puede lubricarse sin lubricación estéril la uretra, entonces debe usarse silocaína, jalea o puede ser usada una capa de vaselina estéril que existe para que entre por la mucosa y no la lesione, porque si es incorrecto que a veces eso ya no ocurre acá en el medio, ¿no? Pero que va un doctor interno, no le puede poner la sonda, llama al otro que está en otra área, ven, ponle. Y entonces el paciente, 2, 3, 4, le empiezan a escarbar en la uretra y le van a lesionar la mucosa y va a haber un sangrado. Y si hay sangrado, a veces hay un desvío de la sonda y lastiman la mucosa y se llama una falsa vía. El paciente a veces termina siendo intervenido para colocarle una sonda por la región hipogástrica. Entonces, con buena lubricación, con maniobra adecuada, yo siempre les digo a los posgradistas que hacen aquí cirugía general, les digo, cuando usted coloca una sonda, imagínese que es a usted que le están colocando, a su cuerpo, a su pene, que es que le están metiendo una sonda. Entonces, para que tenga una idea clara, una conciencia de que debe ser un acto hecho de la mejor manera, porque en el fondo es una invasión de un cuerpo extraño al cuerpo del paciente. Entra a la vejiga. Entonces, todo paciente que tiene estos síntomas urinarios que hemos mencionado, como dificultad en el vaciado, el incremento de la frecuencia, peor si tiene molestia, la disuria, el término disuria es como hemos dicho y repetimos, es satisfactorio, natural. Pero si el paciente dice que le arde, que le duele, que tiene que le molesta, que le irrita, que le duele el cuerpo peniano, eso ya no es natural. Hay un factor irritativo. Entonces, hay la disuria. Usted le tiene que hacer una anamnesis
preguntarle si ha orinado sangre, si es diabético, si toma tabletas, si toma, por ejemplo, usted tiene que preguntarle a un adulto porque existe en el mercado un producto que se llama Lemon Flu. Lemon Flu, el Lemon Flu nocturno. Esto es supuestamente es un antigripal, pero estas sustancias van a actuar sobre el cuello del hombre adulto. Y si el paciente tiene la costumbre de tomar o ha tomado 20 noches, puede venir, ese paciente puede venir con la vejiga, el cuello de la vejiga se va a contraer. Y entonces el paciente viene con retención aguda de orina, es porque ha abusado de esta sustancia que los receptores también existen en el cuello de la vejiga. Entonces siempre es importante la entrevista, conversar con el paciente desde cuándo, qué toma, todos los antecedentes, si no es diabético, si es diabético, todo tiene que hacer usted, todos los datos de filiación, y viene el examen físico, lo tiene que examinar, no tiene que, no tiene que usted hacer el tacto enseguida, ¿no? Usted tiene que ver qué pasa, si está orinando, si hay alguna intervención de alguna cirugía. Ahora, nosotros, como ese concepto equivocado en el medio, nosotros hacemos el tacto rectal después que nos traen los exámenes de laboratorio, después que le hemos pedido imágenes y ahí decidimos hacer el tacto rectal. El tacto rectal sirve o es útil para ver el volumen de la glándula prostática y para ver la consistencia de la glándula. Es la consistencia de la glándula. La glándula prostática, nosotros le decimos a ustedes que deben compararla como la región tenar, ¿no? Aquí en el pulgar, aquí en la parte blandita, en la base del dedo pulgar, así, esa almohadilla de esta parte del dedo, la base, así de blanda es la glándula prostática. ¿Ya? Y para nosotros es en algún momento de la evaluación o en algún momento del control, le hacemos a nosotros el tacto rectal. Lógicamente que cuando ya algunos llegan e ingresan, tenemos que ese examen, como el paciente que he mencionado, hay que hacerle el examen del tacto rectal en forma temprana, ¿no? Para ver la consistencia, la movilidad de la próstata y buscar algo malo en la glándula. A ver, ¿por qué? El crecimiento benigno surge en la parte que da a la uretra, en la parte media. Y el cáncer de próstata surge en la parte posterior de la glándula prostática. Y la parte posterior de la glándula prostática es la cara anterior del recto. Por eso es que, como está en el dibujo, se ve que el dedo enguantado toca la parte posterior de la glándula prostática. Ahí está la induración. Ahí está algún nódulo. En el 99% los nódulos, es decir, un cambio de consistencia, un nódulo o toda la glándula surge en la parte posterior de la glándula prostática. Y por eso, más de 80 años o más, se hacía el tacto rectal para detectar estos cambios de consistencia o la presencia de estos nódulos pequeños, grandes, toda la glándula prostática invadida. En la actualidad tenemos otros recursos, otros métodos de diagnóstico, como los que llamamos los marcadores tumorales. Siempre vamos a tener
que hacer los exámenes que llamamos básicos, como le vamos a pedir nosotros una biometría, la función renal, porque tenemos que ver cómo está la urea, la creatinina, le vamos a pedir los tiempos de coagulación, todos esos detalles. Ese es algo que usted rutinariamente se solicita para toda evaluación de un paciente. Y, y los marcadores tumorales, que se llama el antígeno específico de próstata, debería pedirse a todo varón a partir de los 45 o 50 años de edad. Esto en años atrás se solicitaba las fosfatasas alcalinas y las fosfatasas ácidas. Las fosfatasas ácidas factor prostático, que estas fosfatasas se elevaban cuando la próstata estaba crecida. En la actualidad se la solicita mucho menos. En la actualidad siempre se está solicitando porque el antígeno específico de próstata es una proteína que empieza a crecer, empieza a producirse cuando hay cambios en la estructura glandular. Cuando hay cambios, ahí surge esta enzima, este marcador que llaman antígeno específico prostático. Este antígeno surgió hace más de 25 años. Y me permito decirle que hasta ahora ya no es tan específico. Ahora hay otros marcadores, asimismo, para la próstata. ¿Por qué? Porque el antígeno prostático específico se incrementa por el volumen de la próstata que haya crecido la próstata ha crecido, pero no es, la hiperplasia crece a determinado volumen. Mientras mayor volumen tenga, también hay una pequeña elevación del antígeno específico de próstata. No quiere decir que tiene cáncer. Si el paciente presenta una infección urinaria, se incrementa el antígeno específico de próstata. Si el paciente es cateterizado con una retención aguda de orina, se incrementa el antígeno específico de próstata. No significa que siempre va a haber cáncer, sino que si el paciente tiene 10 meses con sonda, cada 15 días le cambian, que sí que se ha puesto como 20 sondas, la glándula prostática no va a decir, ya la identifiqué, dice, es mi amigo el látex que está aquí, yo no me voy a elevar. No. Por eso es que la glándula prostática es muy sensible. Si hay una infección, se va a elevar el antígeno. Si hay un cateterismo constante o permanente, se va a elevar el antígeno. Y si está algo malo, las células tumorales surgen, el antígeno va a responder, dice, aquí hay algo malo, yo aviso, se elevan los niveles del antígeno de cáncer, el antígeno específicamente por el cáncer de próstata tan elevados. Tenemos que apoyarnos con las imágenes, doctores. A ver, hace muchos años no existía la ecografía. La ecografía pues ya van más de 3 décadas. Llegaron acá después del 80 y pico. Y bueno, lo ideal sería que el ecógrafo básico esté siempre en un área de emergencia. Y como ya les dije a ustedes deberían tener en su cabeza, en su cerebro, la imagen de lo normal. Si usted ve algo anormal, al tener ya el concepto normal, ya tienen el diagnóstico que algo anormal está pasando en determinado órgano al que usted lo observa en un rastreo. Y ya la finura del diagnóstico lo hará su colega de imágenes o se lo hará después. Estamos hablando que llegó una persona con una retención de orina, le hace un eco
y ve una imagen y dice, no, aquí hay una próstata grande, está homogénea, o hay una imagen que hace sombra, dice aquí hay cálculos en la vejiga. Ese es un diagnóstico hecho de primera instancia, pero nos va a orientar nos va a orientar en el diagnóstico, a buscar el diagnóstico con precisión y lógicamente a aplicar una terapéutica para mejorar, para aliviar la calidad de vida del paciente que le está consultando. Entonces, si un paciente tiene, por ejemplo, una hematuria, tiene que hacerle mínimo un rastreo, pues, porque hemos dicho que normalmente nadie orina sangre y depende de cuál paciente sea, usted le hace un rastreo para ver los dos riñones, le hace un rastreo de su vejiga para ver qué pasó con la vejiga. Tiene que pedirle si hay infección urinaria, usted puede ver qué está pasando, le mide con una ecografía el residuo urinario, le va a pedir exámenes para ver cómo está la función renal. Es decir, es un proceso, comenzando siempre por los exámenes de sangre, las imágenes como una ecografía, y después también usted siempre pedir una placa simple. La placa simple es importante, que es solicitada cada vez menos, pero con una placa simple usted tiene el diagnóstico en un porcentaje de patologías. Con una placa simple es que yo siempre les digo, hagan la placa simple y a veces hay sorpresa porque ahí se va a ver. En una placa simple buscamos partes óseas, cuerpos extraños, partes blandas. Entonces, en urología buscamos partes óseas, vemos las costillas, los cuerpos vertebrales, la cintura pélvica. En las partes blandas vamos a buscar el contorno renal, ver si se puede observar algo del contorno renal. En una placa simple, sin contraste, ya no es simple, ¿verdad? No se va a ver dibujado en su plenitud el área renal. Simplemente vamos a buscar el músculo psoas, que normalmente están libres en el retroperitoneo. O puede ver usted el contorno renal, el, los bordes libres del psoas. Usted ya con eso descarta cualquier patología. Y luego las partes, los cuerpos extraños. Los cuerpos extraños pueden ser muchísimos. Por ejemplo, el cuerpo extraño en una mujer, si tiene el DIU, usted va a ver el dispositivo que es radio opaco. Usted ve que esta radiografía simple corresponde a una dama que tiene un DIU, un dispositivo intrauterino, control natal, o puede ver los plets en el área del hipocondrio derecho. Dice, que le han sacado la vesícula. Es decir, ahí están los plets que se colocan cuando el paciente ha sido sometido a una colecistectomía. Puede haber como cuerpos extraños, puede observarse si una persona ha tenido un trauma y le han puesto una sutura en la sínfisis metálica, puede haber una prótesis, sí, o puede haber cuerpos extraños en la vejiga, imágenes de paca, lo más frecuente es cálculos, o también puede haber cosas extrañas dentro de la vejiga, porque la comunidad también tiene a veces una serie realiza determinados actos y se introducen cosas. Se puede introducir en la vejiga cuerpos extraños, tanto hombres como mujeres, y el diagnóstico es con una foto acostado a una placa simple, y con la placa simple usted ve lo que está ahí dentro del cuerpo. Y se ve cálculos, se ve dispositivos, se ve catéter que nosotros hemos colocado, se ve clics metálicos, si ha sido operaciones de una extracción orgánica, si ha habido alguna reparación, donde han puesto una prótesis de algo, de cadera, por ejemplo, una foto, ahí está, se ve claramente porque
es de un material de densidad ósea, ¿no? ¿Verdad? Y con una radiografía simple. Aquí, ahora, en este momento hay una señora, mujer joven, 32 años, que tuvo su hijo hace 2 meses y presenta una gran masa retroperitoneal que ocupa, el- ocupa la fosa ilíaca derecha, izquierda, ha perforado el sacro, la cresta ilíaca izquierda y sale. Entonces, en una masa retroperitoneal que tiene, la biopsia dice, células gigantes, que se la va a extraer, pero en la placa simple que tiene no se ve el psoas del lado izquierdo. Ya solo con la placa simple ya se ve que ahí está una masa retroperitoneal. Después se le ha pedido todas las imágenes que usted cree conveniente para aclarar el diagnóstico. Entonces, no se olviden, cuando sea posible, tomar una placa simple. La placa simple ayuda muchas veces para hacer un diagnóstico cuando se trata de que puede existir la presencia de algo extraño, como por ejemplo de un cólico terrible y no puede orinar. Una foto se ve porque la mayoría de los cálculos que afectan a nuestra comunidad son cálculos de densidad de calcio, oxalato de calcio. O si el paciente alguna vez me dice, doctor, este paciente tiene trastorno de conducta y está con un cuadro urinario y necesito ver la placa simple y nos hemos encontrado que se ha introducido un alambre en la vejiga, hemos tenido pacientes que se han introducido un termómetro en la vejiga, hemos tenido pacientes, damas que se han metido, a ver, hace años le llamaban invisibles, pero ahora ya no usan, las doctoras no usan, llaman vinchas, que es sujetador de pelo. Entonces hemos tenido pacientes que se han introducido en la vejiga eh, estos dispositivos para sujetar el cabello, se metieron por la uretra y están en la vejiga. Hemos tenido pacientes que le colocaron mal el DIU y se calcificó. Entonces tenemos un DIU calcificado, cuyo el núcleo del cálculo es el DIU que le pusieron, la T de cobre, ahí está. Y se hizo un cálculo. Por error, alguna razón, la T llegó a vejiga. Y entonces se hizo un cálculo. Porque frente a un cuerpo extraño, la vejiga se irrita. Hemos dicho que la vejiga tiene una respuesta inmunológica, ella se contrae y quiere botar lo que ella dice, eso no es mío. Entonces origina un cuadro de inflamación, un cuadro de cistitis aguda. Ahora, para el estudio de la próstata, tenemos la ecografía y vamos a buscar siempre el residuo postmiccional, el tamaño, porque de acuerdo al tamaño y lo que provoca es el tratamiento, Ahora, cuando hay duda de que el diagnóstico, nosotros vamos a realizar un procedimiento que es la endoscopía. La uretrocitoscopía significa que vamos a observar la uretra y la vejiga. Y se usa para revisar la anatomía del tracto urinario inferior. Vamos a mirar la próstata, el cuello de la vejiga, las paredes de la vejiga. Vamos a ver el trígono. El trígono es el sitio donde están los dos meatos ureterales y el cuello de vejiga. Ese es un examen para nosotros básico que hace la especialidad de urología para ver el tracto urinario inferior. Podemos observar, por ejemplo, la salida de la orina
respectiva de un ureter y del otro ureter. Podemos, si lo revisamos desde la entrada, podemos ver cómo está el túnel de la uretra, ¿sí? Vemos ahí una estrechez, vemos queda registrado si ha habido falsas vías, lesiones de la mucosa, y llegamos a la vejiga y vemos si son muy oclusivos los segmentos de la próstata. Ahí en esa foto vemos el verum montanum o los folículos seminales, y a los lados vemos los segmentos del lóbulo prostático laterales, que son los que crecen y ocluyen la luz de la uretra, y por eso es que la orina no sale en forma adecuada. Eso es lo que podemos ver en el paciente que les estaba mencionando que llegó. No creo que podremos entrar a mirar así como en este dibujo, porque el tumor ha surgido en la uretra o el tumor de próstata invadió la uretra. Es un caso, bueno, aún no tenemos ninguna biopsia, pero por lo que vemos, estamos observando en un caso que representa menos del 1 por millón en el mundo. Es raro encontrar un caso de tumor de uretra que invada cuerpos cavernosos. Es muy, muy raro. Y si se llega a confirmar, puede ser un tumor altamente maligno. Entonces, ¿qué vamos nosotros a hacer con los pacientes? ¿Cuál es el esquema? ¿Qué tratamiento le vamos a hacer a los pacientes? Todo depende en qué fase le consulta a usted. ¿En qué fase? ¿En qué momento le consulta a usted? Si el paciente llega con un cuadro de retención aguda de orina, el paciente está descompensado. Ya no aguantó esa vejiga, ya no puede orinar. Entonces usted tiene que ver si le aplica un tratamiento medicamentoso o si piensa en hacer una cirugía. Todo de acuerdo. ¿Qué resultados arroja el seguimiento del protocolo que usted aplica? Si le pide todos los exámenes, le pide los marcadores tumorales, le pide la ecografía, y entonces usted le puede sugerir un tratamiento específico. Nosotros nunca decimos que se va a curar porque en el fondo no se va a curar. Si está gran próstata crecida, no va a curarse. No, lo podemos tratar de mantener. Quizás haya en algunos casos de colocar un catéter por unos días y empezar un tratamiento medicamentoso y retirar el catéter después, y lo observaremos cómo va evolucionando. Otras veces no es necesario, llega que se lo puede desde el inicio dar una farmacoterapia con medicamentos. Entonces, todo depende, no se generaliza, todo depende de cada paciente, de cómo, en qué situación llega el paciente. Ahora, les voy a explicar rápidamente esto último antes de concluir la clase. Durante la próstata está en el ser humano varón desde que evolucionó el ser humano. Siempre ha cumplido una función perfecta. Y como hemos dicho, especialmente en el mundo occidental, el varón va a padecer de crecimiento. Entonces, existen una serie de medicamentos o productos homeopáticos que supuestamente actúan a nivel de la glándula prostática para prevenir los síntomas. Existen en el mercado muchos productos que pueden tener una licencia a base de productos naturales. Nosotros damos carta abierta en el sentido de que en nuestra comunidad la automedicación todavía es predominante.
Y si el paciente quiere tomar una serie de productos que le dicen que son una maravilla y que se va a curar, nosotros no podemos discutir ni pelear con nadie, no pelear, pero sí en el fondo ni influenciar con nadie. El paciente decidirá qué tomar. Y muchas veces comienza a tomar productos con plantas sí, de origen natural, homeopáticos. Lo dejamos nosotros. Es posible que actúe bien, es posible que no se complique la vida de la persona por un tiempo. Pero como la glándula sigue creciendo, llegará a exacerbarse las molestias, a complicarse. Entonces, depende de lo que provoque la glándula, usted en pie puede dar medicación adecuada. Si el paciente presenta síntomas leves, no deja residuo urinario, usted puede empezar a usar un medicamento que actúe sobre la glándula. Usted tiene que tener dos conceptos claros. Hay medicamentos que actúan para que ustedes me entiendan, recogiendo, achicando la glándula, la reducen el volumen de la glándula. Esos son unos medicamentos. Y otros medicamentos son sustancias que van a actuar inhibiendo la llegada de la vitamina principal de la próstata, que es la hormona masculina. Eso es otro producto que actúa en la musculatura, que actúa, porque hemos dicho que tiene un tejido conectivo, una cápsula, la glándula y un tejido muscular, porque la glándula prostática, cuando tenemos actividad sexual, se contrae. Acuérdense que tiene que salir el licor prostático. Le digo licor prostático porque es como una esencia, así como las damas tienen un perfume pequeñito a veces en las carteras, ¿no? Así tenía mi madre, tenía un frasquito así muy simpático y ahí tenía una esencia, el perfume, así como la muestra médica, que es lo más fino. Bueno, es lo comparo para que me traten de entender de que la esencia de la próstata sale cuando va a haber una eyaculación, porque esa sustancia de la próstata es vital para los espermatozoides y para igualmente nuestra satisfacción durante el acto sexual. Entonces, como hemos dicho, que la próstata es hormonodependiente, existen unas enzimas que llevan la dosis de próstata, la dosis de hormona a la próstata. Y yo para que me entiendan, usted le digo que lunes, miércoles y viernes llega hormona a la próstata con una enzima, ¿no? Esa enzima es la que un medicamento la inhibe para que no llegue hormona a la próstata, entonces ya deje de crecer, se detenga, ya no crezca, ya no se mantenga así. Y otros productos, que son los bloqueadores alfa-adrenérgicos, actúan sobre unos receptores que están en la glándula prostática. Esos receptores siempre están, pero para beneficio de nosotros y para nuestra salud, el organismo es perfecto. Los bloqueadores alfa-adrenérgicos se incrementan cuando el paciente llega después de los 50 años de edad. Entonces, si hay un medicamento que bloqueadores alfa-adrenérgicos, nuestra próstata puede detenerse y dejar de crecer, de aumentar el volumen, de disminuir su volumen si está hiperplasiada. Y el otro medicamento es que actúa inhibiendo una enzima alfa-5 reductasa para que la próstata no se alimente con la hormona masculina. No puedo explicarles de una manera más sencilla la función
que tiene la glándula prostática. Por esa razón se incrementa el volumen, le damos un medicamento para que reduzca, le damos un medicamento para que no crezca. Entonces, permite que el flujo urinario salga satisfactoriamente. Aquí hay una muestra, un listado de ciertos bloqueadores alfa-adrenérgicos que existen, pero que en nuestro medio, por el asunto de los aranceles, de las industrias farmacéuticas, solamente tenemos en el mercado la doxazocina, tenemos la tansulosina, eso es lo que más hay en el mercado. La tansulosina, que hay un nombre que surgió hace más de 15 años, 12, 15 años, que se llama la tansulosina, que el nombre comercial que predominó durante 9 años fue la Secotex, de una empresa que se llama Boehringer Ingelheim, pero que ahora hay otras fábricas, industrias farmacéuticas que elaboran la tansulosina, que actúa bien. La primera en salir en el mercado fue la terazocina y la prazocina, que en este dibujito está aquí. Ya para continuar, para suspender por ahora la charla, porque ya tengo que salir del área que dispongo. En Norteamérica, los clínicos trataron durante muchos años con un medicamento que se llama Minipres y que se sugiere que tome el paciente adulto, varón, que comienza a tener elevación de su presión arterial. Entonces los clínicos notaron que el paciente de 55 años, 60 años, que tenía hipertensión y tomaba el Minipres, que está ahí en la foto, comenzaban a orinar mejor. Entonces el clínico, como buen clínico, decía, ¿cómo está? ¿Qué le molesta? No, ya, he notado que orina mejor. Entonces, estamos hablando 30 años atrás, y entonces dijeron, ¿cómo es eso? Sí, yo siento que orina mejor. Entonces la pregunta ahí fue, ¿por qué? ¿Cómo actúa para que el paciente mejore la micción? Y ahí viene donde se hace investigación, se investigó y se comprobó que en la próstata existen pues unos bloqueadores, los receptores alfa-adrenérgicos, son los receptores. Entonces, por eso es que dije yo que estos receptores son muy sensibles, por ejemplo, a los antigripales. Y por eso un paciente que es normal toma mucho, se exacerban estos bloqueadores, entonces el paciente puede ver una contracción del cuello de la vejiga y no puede orinar. Surgieron entonces los bloqueadores alfa-adrenérgicos para que no haya la contracción de la glándula prostática y se relaje todos los vacinos prostáticos y la orina. Al disminuir el volumen en forma general, global, el flujo de la orina mejora. Eso surgió la praxocina. Luego salió la doxazocina. No hay droga de medicamento perfecto. En algunos puede tener jaqueca, en otros no. Entonces salió la doxazocina, que en el medio se llama Cardura. Cardura, la doxazocina. Hay en el mercado la Cardura, hay uno de efecto prolongado. Bueno, esos son detalles farmacológicos. Y la que hay en el medio, que se distribuye más comúnmente, es la tansulosina, hay Avodar. Bueno, son diferentes nombres comerciales que existen aquí y en el mundo entero para tratar de disminuir el volumen de la glándula prostática para que el paciente pueda misionar en forma satisfactoria. Lógicamente que no podemos generalizar a todo el mundo que tome todos los fármacos. Si el paciente debuta con una retención de orina y tiene una glándula enorme de 100 gramos, la tansulosina, la sustancia bloqueante alfa-adrenérgico, no va a actuar porque es demasiado volumen de tejido. Ese paciente ya no va a responder a los alfa bloqueantes. Pero en nuestra comunidad, el droguista le dice, tome que esto usted mañana orina como bombero, un chorrazo. Está equivocado. El droguista no sabe
no entiende esto, no nos ha escuchado, no va a entender porque no está capacitado porque hace otro oficio. El que debe entender, usted trate de entender, somos los que estamos conversando o están escuchándome a mí, que estoy tratando de dar en una clase resumido todo lo que se ha escrito, se dice y se seguirá investigando sobre la próstata. Existe un libro de la próstata que lo tengo, que nunca acabaré de leerlo, donde están recopiladas una serie de investigaciones de años pasados, actuales y futuras que están en investigación, porque esta glándula que tenemos nosotros sigue dando sorpresas, descubriéndose acciones o respuestas inmunológicas que ella tiene en su interior. Por eso digo, es pequeña, la glándula tiene un tamaño de 15 gramos, como una nuez, cuando el hombre hasta los 45, 50 años de edad, pero cumple una serie de funciones. La próxima clase continuamos hablando sobre esto y trataremos de cubrir la información respecto al cáncer de próstata. Por ahora concluimos la clase, doctores. Gracias, doctor. Ok, buenas tardes. Buenas tardes.